la América antes colonia, la América que fue encontrando su camino de libertad y de independencia en el siglo XIX, en el siglo XX. Aquí están sus rostros, aquí estamos juntos, aquí están los indios aymaras, los quechua, aquí están los mayas, aquí están los hijos de los negros africanos, de nuestros abuelos, que nos trajeron encadenados por siempre. Aquí está el resumen de una historia que se fue levantando en 2 siglos y que sin lugar a dudas está en las banderas, en la espada, en el pensamiento de nuestro libertador Simón Bolívar. Como siempre lo recordara nuestro comandante, padre, Hugo Chávez, Simón Bolívar fue más allá de sus tiempos. Simón Bolívar fue de su tiempo, pero no perteneció a su tiempo. Su pensamiento, su espíritu trascendió los tiempos. 20 años de vitalidad entregada a la causa de la libertad. Y hace un día como hoy, cuando a la 1:07 de la tarde en Santa Marta expirara su último aliento, Bolívar lo había entregado todo a cambio de nada. Murió en una hacienda de un hacendado esclavista, en cama prestada, y cuando fue a ser revisado para prepararlo para sus funerales, no encontraron en sus ropas una sola camisa que sirviera para vestirlo. Este libertador que tenemos aquí fue enterrado con camisa prestada cuando dio su primer aliento de luz aquí en Caracas, aquel 24 de julio de 1783. Ese niño Bolívar nació en cuna de oro, en medio de la familia, de una de las familias más acaudaladas y poseedoras de propiedades y riquezas en la Caracas de entonces. Al pasar del tiempo, este libertador lo había entregado todo. Se había desprendido de lo material, como debe hacer un revolucionario verdadero, como debe hacer un servidor público que ame su causa y que quiera trascender sus tiempos. Así fue llevado el libertador. Pero más que eso, ya el libertador, cuando llegó al final de su vida física, biológica, había sido asesinado a puñaladas por la traición de las oligarquías que destrozaron su proyecto de unión, su proyecto de nación, de república, su proyecto de igualdad. Sin lugar a dudas, hablar del libertador, decir Bolívar, es decir independencia, es decir unión de república, es decir un pensamiento profundamente republicano, antimonárquico. Supo el libertador enfrentar las tentaciones de entonces y echarlas a un lado cuando se le planteó que asumiera el mando supremo e impusiera una monarquía. Fue el libertador un pensamiento antimonárquico, republicanista, democrático, el más avanzado de su época. Fue el libertador, sin lugar a dudas, como lo podrán comprobar nuestros invitados ahora más tarde, a las 8 de la noche, cuando vamos a pasar en cadena nacional de radio y televisión la extraordinaria película venezolana, cubana, Bolívar, el hombre de las dificultades, de Luis Alberto Lamata, que hoy vamos a regalarle a Venezuela entera, para que ustedes vean ese libertador de carne y hueso, luchando, creando, viviendo su época,
Fue el libertador un hombre de pensamiento avanzado. Fue a Haití y se comprometió ante el pueblo haitiano con las convicciones que ya él traía de acabar con el esclavismo, la discriminación y el racismo contra el pueblo venido del África. Y eso lo llevó a enfrentar a toda la dirección militar y política de su época, a toda la oligarquía que se convirtió después en clases dominantes en nuestro país. Fue el libertador, un hombre de avanzada en el mundo en las ideas contra el esclavismo y la explotación de los pueblos africanos, traídos por la fuerza a estas tierras. Bolívar fue traicionado, como redescubriera para la historia nuestro comandante Chávez, como refrescara y trajera con contundente fuerza de la verdad nuestro comandante Hugo Chávez. Meses antes, 3 de junio, en Berruecos, era asesinado Antonio José de Sucre. ¿Quién lo asesinó? Los mismos que pretendieron matar al libertador en Bogotá en septiembre del 28. Los mismos, detrás la mano de Santander, detrás de del asesino de Berruecos la mano de Juan José Flores. Ya la traición se disparaba. Detrás de la traición al proyecto de Bolívar siempre el discurso egoísta que hoy se reproduce en muchos representantes de la derecha y la oligarquía regional. A Bolívar y a Sucre le criticaban desde Caracas que iba a ser el libertador tan lejos. ¿Qué hacía el libertador en Pichincha? ¿Qué hacía el libertador en Lima? ¿Qué hacía el libertador en Chuquisaca? ¿Por qué se llevaba el ejército de llaneros, de andinos, de caribeños, nacidos en tierra venezolana? ¿Por qué se los llevaba tan lejos? ¿Qué iba a hacer el libertador a combatir el ejército español en Ayacucho? ¿Por qué perdía la plata de la República? ¿Y por qué perdía hombres de nuestro ejército en esos combates? Y la intriga fue mellando la confianza pública. El libertador en su proclama final los perdona, pero una cosa es perdonarlos y otra cosa es olvidar. Nuestros pueblos jamás deben olvidar las razones que incubaron la traición contra el libertador Simón Bolívar y que convirtieron un proyecto de unión de nuestras repúblicas y de grandeza de nuestra patria común en 1000 pedazos, separados, divididos, dominados. Si el siglo XIX tuvo que ser el siglo de la unión y del surgimiento de una independencia fuerte, poderosa, terminó siendo el siglo de la división de nuestros países. Se incubó la traición en Bogotá con Santander. La traición se incubó aquí en Caracas y Valencia con Páez, en Quito con Juan José Flores. Una vez que el libertador expiró su último aliento, partieron en 20 pedazos la patria que le costó a los ejércitos libertadores sangre, sudor y lágrima. Dijo en su última proclama nuestro libertador Bolívar: si mi muerte contribuye a que cesen los partidos y se consolide la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro. Ni contribuyó a cesar los partidos, ni contribuyó a consolidar la unión, ni se fue tranquilo al sepulcro el libertador. Se impuso la traición,
se impuso la división, se impuso el odio de los pueblos contra otros, la desconfianza mutua. Y Colombia la Grande, que nació en el Orinoco y se ganó su estandarte de libertad, fue partida en 1000 pedazos. Esa fue la historia que se nos impuso. Y luego las oligarquías transformaron la antigua dominación colonial en la dominación oligárquica. Se apoderaron de las tierras de los campesinos, despojaron de tierras a los soldados del Ejército Libertador e impusieron la división y la dominación oligárquica durante todo el siglo XIX. Aquí en Venezuela fue la instauración en 1830 de la Cuarta República, que es la república antibolivariana, es la república oligárquica, es la república de los terratenientes, es la república de la división, Cuarta Larga República. Luego vino el siglo XX de divisiones, y fue el siglo de la dominación del imperio norteamericano, que cayó encima de nuestros pueblos, a repartirse nuestras riquezas, a partirnos aún más, hasta la llegada del siglo XXI. Sin lugar a dudas, un siglo de nuevas utopías, un siglo de refundación de viejas utopías, un siglo de búsqueda de nuevas épocas históricas. Así que, compatriotas, venir siempre acá al mausoleo de nuestro libertador tiene que ser para ratificar en la memoria histórica, ratificar el rumbo retomado de la patria. Bien lo dijo nuestra almiranta en jefa, un rumbo que ha ratificado, ha retomado los elementos vitales del proyecto original, ha reconstruido el proyecto global de los pueblos que resistieron y lucharon en estas tierras, y ha reencontrado el camino más allá de nuestras tierras de la unión de los pueblos de la América. Sería imposible hablar de Bolívar circunscrito a las 4 paredes de esta patria venezolana. Para hablar de Bolívar tenemos que hablar de unión de América, de liberación de América, de consolidación del proyecto de patria grande. Por eso, qué extraordinaria labor cumplió el comandante Chávez. Como comandante de una revolución que enfrentó circunstancias complejas, lo hemos reflexionado bastante en los últimos días, sobre todo porque los enemigos de la patria, los enemigos de la revolución bolivariana, compañeros, no se pueden explicar en la redacción de sus periódicos de derecha, en Buenos Aires, en Quito, en Managua. ¿De dónde sale la fuerza de un pueblo para mantener un proyecto en medio de circunstancias tan difíciles y marcar el crecimiento del caudal revolucionario? ¿Y de dónde sale la inmensa victoria que obtuvo nuestro pueblo el pasado domingo 8 de diciembre? ¿De dónde sale? ¿De dónde viene esa fuerza inusitada? ¿Quién la creó? ¿Qué inspira a millones de hombres y mujeres a tener fe? ¿Qué nos inspira a enfrentar las peores dificultades? A mantenernos unidos a pesar de que nuestra alma cohesionadora se perdió en esta vida, se fue a otra vida.